Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando alguna de las clases de nivel avanzado de español que enseño en la universidad, y en alguna de estas clases, en algunas ocasiones, utilizo este cuento que voy a comentar brevemente en este vídeo. Un cuento de Ana María Matute que se titula El niño al que se le murió el amigo. Este es un cuento breve, incluido en la colección de cuentos Los niños tontos del año 1956 de Ana María Matute, que es una escritora muy importante, una de las narradoras más interesantes de la literatura española del siglo XX, y en este cuento en particular, Ana María Matute explora la relación entre el mundo de los niños, entre la infancia, y el mundo de los adultos. Una relación difícil, complicada, que en muchos casos presenta choques importantes, y en esos choques es en lo que se centra específicamente Ana María Matute en cuentos como El niño al que se le murió el amigo, un cuento en el que se presenta ese choque entre el mundo de los niños, el mundo de la infancia y el mundo de los adultos. En la obra de Ana María Matute en general, este choque entre la infancia y el mundo de los adultos es realmente una constante, porque Ana María Matute estaba convencida, pensaba que los sucesos de la infancia tienen un impacto considerable en todo el resto de la vida de un individuo. Y como estaba convencida de esto, es un tema, es una idea que explora en varios de sus textos. De hecho, en una entrevista realizada a Ana María Matute en el año 2007, es decir, aproximadamente 7 años antes de su muerte en el año 2014, en esta entrevista precisamente Ana María Matute habla de este tema, de la relación entre los sucesos de la infancia y el resto de las vidas de las personas. Y la propia Ana María Matute sobre este tema dice lo siguiente: la infancia es fundamental. Yo creo que para todo el mundo, se dé o no se dé cuenta, el niño que fuimos pesa. The kid that we were has a certain weight on the rest of our lives, has a certain importance on the rest of our lives. El niño que fuimos pesa de una manera tremenda, condiciona de una manera tremenda. Además, eso te lo dirá cualquier psiquiatra, no lo dice la Matute. El niño que fuimos es muy importante. La infancia marca. Yo digo, y lo digo en Paraíso Inhabitado, que a veces la infancia es más larga que la vida. Persiste más. So she's saying that childhood sometimes is longer than life. It is more persistent. A veces la infancia es más larga que la vida. Persiste más. Esta es una cita muy importante para comprender colecciones de cuentos de Ana María Matute, como por ejemplo Los niños tontos, que es la colección de cuentos de la que se extrae o en la que se incluye este relato que ustedes han leído y que voy a comentar en este vídeo: El niño al que se le murió el amigo. De hecho, Ana María Matute nació en Barcelona en el año 1926 y por tanto tenía aproximadamente 10-11 años cuando en 1936 estalla, se inicia, da comienzo la Guerra Civil Española. Y la Guerra Civil Española es un suceso histórico que tendría una profunda influencia, dejaría una profunda huella en la vida
y por tanto también en la obra de Ana María Matute. La infancia marca. El niño que fuimos es muy importante, dice Ana María Matute, y por eso la figura del niño, de la niña, de los niños, va a tener una importancia capital en muchos de sus textos. Vamos a comentar ahora, después de esta breve introducción, también brevemente este cuento, que por cierto es un cuento muy corto, es un cuento enormemente breve, no tiene más que unas cuantas líneas y solamente aproximadamente unos 3 párrafos. Es un cuento narrado en tercera persona por un narrador o una narradora que utiliza frases breves y utiliza también una sintaxis y un vocabulario en apariencia sencillos. Ya digo que en apariencia, porque es un cuento que de una manera que parece sencilla presenta un tema muy complicado, muy complejo, sobre el cual se puede hablar largo y tendido. La narración está focalizada, eso sí, a través de la perspectiva de este niño, que es el protagonista. Un niño que, por cierto, es un personaje anónimo, no tiene nombre propio, como todos los personajes de este cuento breve. Tenemos al niño, tenemos a la madre, tenemos al amigo, pero no tenemos realmente ningún nombre para estos 3 personajes. Son personajes anónimos. Y yo siempre digo en las clases que cuando un texto literario presenta personajes que no tienen nombre, esto no es por casualidad, sino que tiene probablemente algún significado. En este caso, tenemos a un niño, a una madre, a un amigo que no tienen nombre porque podrían ser cualquier niño, cualquier madre, cualquier amigo. Podrían ser cualquiera de nosotros porque todos los seres humanos, todos los individuos van a pasar por un proceso, van a pasar por una experiencia semejante a la que vive este niño en este cuento. Hay, por tanto, una voluntad de universalidad del texto. Esto no le ocurre a un niño en particular, sino que le ocurre a todos los individuos sobre la faz de la tierra. Por eso no tenemos nombre de estos personajes. Son personajes tipo, un niño, una madre, un amigo, que pueden hacerse extensivos a cualquier niño, a cualquier madre o a cualquier amigo. Si vamos al primer párrafo, vemos que ya en este primer párrafo de El niño al que se le murió el amigo, que es el título de este cuento, tenemos a un niño y ya el título determina, nos da información acerca de ese niño, no su nombre, pero sí lo que le ha ocurrido, el niño al que se le murió el amigo. Y ya en el primer párrafo nos encontramos que de forma brusca, inopinada, de repente, la rutina de ese niño, lo que este niño conoce, a lo que está acostumbrado durante su vida, la rutina de este niño se ve modificada de una forma determinante y que además no tiene solución, porque se ve modificada esta rutina por la muerte de su amigo. Ese amigo con el que diariamente conversaba, jugaba, pasaba tiempo, ya no está allí y además no va a poder volver, porque la muerte es algo que no tiene remedio, que no tiene solución y por tanto la rutina de este niño se va a ver modificada de una manera totalmente determinante. La madre, eso sí, con sus palabras, lo conmina a este niño a que afronte la realidad de la muerte y a que siga adelante, porque la madre dice, el amigo se murió. Y después añade, niño, no pienses más en él y busca a otros para jugar. La madre quiere que este niño, su hijo, afronte la realidad de la muerte y que siga adelante,
que se reponga, que no piense demasiado en ello, porque es algo que no tiene solución. Esto lo vemos ya en el primer párrafo. Pero en el segundo párrafo asistimos a la primera reacción del niño. Y su primera reacción es no creer que pueda ser cierto lo que escucha acerca de su amigo. No cree que su amigo haya muerto, no ha asimilado todavía lo que esto significa. ¿Y por qué? Porque en el jardín están todavía los objetos relacionados con su amigo. Dice, porque no podía ser que allí en el jardín estuviesen las canicas, marbles, el camión, toy truck, y la pistola de hojalata, the gun, the toy gun, y el reloj aquel que ya no andaba, y el amigo no viniese a buscarlos. Entonces el niño mira a su alrededor y ve que a su alrededor están todos esos objetos materiales que lo relacionan con su amigo y se niega a creer que su amigo haya muerto. Lo que hace es sentarse en el quicio de la puerta, en el umbral de la puerta, the threshold, y ahí se sienta en ese quicio, en ese umbral, que es un lugar indeterminado, que no es dentro de la casa ni fuera de la casa. No sabe exactamente qué pensar, no sabe qué determinación tomar y se sienta en el quicio de la puerta con las manos, con la cara entre las manos y los codos en las rodillas y piensa acerca de esta situación. Y entonces, también de repente, llega la noche y es una noche fría, una noche inhóspita. Esto lo marca ya la madre, diciéndole al niño, entra, niño. Intenta la madre que la vida del niño continúe por sus mismos derroteros, por sus mismos caminos. Entra, niño, que llega el frío. No es cualquier noche, sino que es una noche fría, es una noche inhóspita. Y la madre quiere que el niño entre en el calor de la casa, en el calor del hogar. Pero el niño, en el párrafo final, porque es un cuento, ya digo, que no tiene más que unos 3 párrafos, en el tercer párrafo, párrafo final, el niño toma la decisión de no entrar en la casa, de no entrar en la seguridad, en el confort de la casa, sino que decide irse en busca de su amigo. Deja ese espacio liminal, ese espacio que no es ni dentro ni fuera, y se va hacia afuera para buscar a su amigo. Y además, para ello, se lleva todas esas cosas materiales, todos esos objetos que todavía lo unen a ese amigo que ha fallecido, a ese amigo que ya no está ahí. Se lleva las canicas, el camión, la pistola de hojalata y el reloj que no andaba, el reloj que no funcionaba. Y es importante la mención de este objeto, porque es un reloj que no funciona, es un reloj que no marca el tiempo, es un reloj que se ha parado, que es una típica alusión en este caso a la muerte, un reloj que no funciona, que es símbolo de la muerte de su amigo en esta ocasión. También el narrador o la narradora utiliza el silencio, porque el niño no escucha la voz de su amigo fallecido en ningún lugar. El niño llega a la cerca y dice el narrador, al llegar a la cerca, la voz del amigo no le llamó, ni le oyó en el árbol, ni en el pozo. He couldn't hear him by the tree or in the well. Vemos aquí el uso del silencio como de nuevo una alusión a la muerte, porque
el silencio significa que la voz de su amigo fallecido ya no está allí. Están las cosas de su amigo, pero la voz de su amigo ya no está, y el silencio marca esa muerte. La noche, además, se describe como larga, casi blanca, una noche que le llenó de polvo el traje y los zapatos. Entramos aquí ya en una metáfora de la experiencia traumática que debe vivir el niño al enfrentarse a la realidad material de la muerte. Hay aquí una alusión al dolor que experimenta durante esa noche, porque dice que pasó buscándole toda la noche y fue una larga noche, casi blanca, que le llenó de polvo el traje y los zapatos. No tenemos por qué pensar que realmente sea esta una noche, sino que la noche designa aquí, simboliza aquí ese proceso de comprensión y de asimilación de la realidad que se abre ante el niño. El niño tiene que asimilar, tiene que comprender, tiene incluso que aceptar esa realidad dura, dolorosa que tiene ante sí mismo. Y de una forma poética se presenta ese proceso en este cuento como esa noche, una noche casi blanca, una noche que además deja marcas de ese proceso duro, difícil, doloroso, en ese polvo que impregna el traje y los zapatos del niño. Y la mañana llegará. Cuando llegó el sol, dice el narrador, la narradora, cuando llegó el sol, el niño, que tenía sueño y sed, estiró los brazos. Entonces, cuando llega el sol por la mañana, el niño siente sueño y siente sed y sentirá posteriormente hambre también. Son todas estas señales fisiológicas del cambio que durante este proceso de comprensión y de aceptación de la realidad de la muerte de su amigo, durante este proceso se ha operado en él un cambio importante. Y tenemos incluso señales fisiológicas, el sueño, el cansancio, la sed, el hambre. Entonces al niño ya no le interesan los juguetes. He's not interested in the toys anymore. Escuchamos la voz del niño que piensa. Entramos en los pensamientos del niño. Es por tanto un narrador omnisciente que conoce los pensamientos del niño y puede transmitirnos a nosotros, a los lectores, estos pensamientos. Y el pensamiento de este niño cuando llega el sol, cuando amanece, es qué tontos y pequeños son esos juguetes, y ese reloj que no anda no sirve para nada. Ya no le interesan los juguetes, ya no le interesa el reloj, porque en estos momentos este niño, este personaje, se ha compatibilizado ya con la dura realidad, ha abandonado la inocencia de la infancia y ha entrado en el mundo siempre lleno de dificultades, de sinsabores, de sufrimiento, de crueldad de los adultos. Hace a un lado, por tanto, todo aquello que pertenece al mundo de los niños. Dice la narradora o el narrador, lo tiró todo al pozo y volvió a la casa con mucha hambre. Y el hambre, hunger, el hambre aparece aquí también, igual que la sed y el cansancio, el sueño. El hambre aparece aquí como signo fisiológico también de este cambio que se ha operado en el niño durante este proceso. Este cambio doloroso y traumático aparece al final como algo que la madre
puede percibir incluso a través de la vista. Es un cambio obvio, es un cambio no solamente psicológico, sino también físico en este cuento. La madre ve al niño regresar y lo ve mucho más crecido. He's grown a lot. He's more grown up. Y entonces le compra un traje de hombre. La madre dice, ¿cuánto ha crecido este niño? Dios mío, ¿cuánto ha crecido? Y la última frase de la narradora o del narrador es, y le compró un traje de hombre porque el que llevaba le venía muy corto. El traje, his suit, his clothes, el traje como vestimenta que prueba que el niño ha dejado de ser un niño y se ha convertido en un adulto. Ahí tenemos esa distinción, esa dicotomía, niño y hombre. El niño se convierte en adulto, el niño se convierte en hombre. La infancia deja paso a la edad adulta. El niño se convierte en adulto por efecto de esta experiencia traumática que ha vivido y que le abre de forma dolorosa, pero inexorable, inevitable, las puertas del universo de los adultos. Es un cuento este de Ana María Matute que indaga, ahonda una vez más en un tema que es muy típico, muy importante en la obra literaria de Ana María Matute, que es ese choque entre el mundo de los niños y el mundo de los adultos, entre la infancia y la edad adulta, entre ese momento en el que los niños son inocentes, ese momento de inocencia de la infancia que debido a una experiencia más o menos traumática, en este caso traumática como es el encuentro con la realidad de la muerte, pues hace que esa infancia se convierta en la edad adulta. La infancia deja paso a la edad adulta y la inocencia de la infancia se pierde en esta transición, en este paso al mundo, al universo de los adultos. Ese es el cuento que ustedes han leído y ese es el cuento de Ana María Matute que se titula El niño al que se le murió el amigo, que es un cuento que ustedes podrán encontrar en la colección de relatos de 1956, Los niños tontos, de la escritora española nacida en Barcelona, Ana María Matute. Espero que este vídeo les ayude para repasar este cuento, para comprender un poco mejor algunas de las ideas, para recordar algunas de las cuestiones que hemos comentado en la clase a medida que se va acercando el examen en este curso. Muchas gracias por su atención. Se despide ya el profesor Antón García Fernández.